Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Con Marta C. Hoy nuevamente tenemos un gran invitado. Como habíamos parado tanto tiempo de estas entrevistas, invité a alguien que de todas maneras a todos les va a encantar. Hernán Cadavid, el Marta, representante a la Cámara. Actualmente Hernán Cadavid es candidato al Senado de la República, pero más que candidato al Senado, más que representante a la Cámara, les digo, es mi amigo del alma. Lo adoro. Entonces, esta entrevista no va a ser la entrevista con una persona que le va a decir doctor ni nada de esas cosas. No, Hernán es mi amigo. así es, Marta, qué rico que estemos acá. Y mientras estabas diciendo todo eso, hice memoria de dónde nació esta amistad, desde cuándo hasta la fecha. Así que bueno, muy contento de estar aquí en este lugar tan lindo, además, entrevistado, conversado contigo. Chévere, vamos para esto. Gracias. Esta amistad nació cuando yo era la candidata, la precandidata al Consejo de Medellín Sí, y tú acompañabas al presidente. así es. Me acuerdo un día que me dijiste, ¿qué opinas si me lanzo a la Cámara de Representantes? Y le dije, hágalo. Aunque muchos decían, no, está muy chiquito, está muy solo, esperemos. Pero Pero lo hacían muchos de buena fe y eso se escuchas, entendía. tú sabes escuchar consejos y eso es bueno. Claro, por Porque en algún supuesto. momento también me preguntaste si aceptabas un cargo y te dije, ¿qué dijo el jefe? Ah, sí, sí, recuerdo. Y hiciste lo que dijo el jefe y aquí estás. Me dejo aconsejar, me dejo guiar, me dejo Así, orientar. sí. Eso sí es muy importante. Bueno, esta entrevista tiene un fin muy grande y es, todos conocemos al político, a esa persona que ha estado dando la batalla en la Cámara de Representantes y que lo ha hecho muy bien, Gracias, Marta. ese que vimos gran amigo de Miguel, que hoy ya no está con nosotros y que lo llevamos en el alma. Así es. Pero pocos saben quién es Hernán Cadavid, cuál es su trayectoria, de dónde salió Hernán Cadavid, ¿De dónde de apareció? dónde apareció. Cuéntame un poco, contémosle a todos un poco de dónde saliste. Pues Marta, yo soy un hombre del norte del Valle de Aburrá, nací en Barbosa, Antioquia. Allá nací, allá me crié, allá me formé. Distante mi familia de la política, de la empresa, un hombrecito tranquilo del municipio de Barbosa, mis papás, mi mamá, y allá hice mi escuela, mi colegio, Sí, mi vida de adolescente, que uno la disfruta mucho además en un pueblo, porque los municipios permiten una condición muy bonita y es que te permite equilibrarte en el contacto con todos los sectores de la sociedad en un espacio muy pequeñito. No crece uno como con esas distancias de quien tiene la precariedad o quien tiene la abundancia. El pueblo le permite a uno crecer como con todo eso alrededor. Eso digamos, me marcó mucho en mi camino, en mis quehaceres. Y luego, pues desde Barbosa hacia Medellín, haciendo mi carrera de Derecho en la Universidad de Medellín, me formé, me gradué, hice toda mi formación académica de base como abogado. Y bueno, eso ha sido. Y por ahí Derecho desde muy niñito, siempre con una inclinación o un interés especial por la vida política, por las propagandas políticas, por las tareas del Congreso, sin comprender todavía cómo era el funcionamiento, pero algo de eso me atraía y todo eso nació en Barbosa, digamos, de una manera muy autodidacta. No hubo una incidencia o un legado de una curulo, de una tarea que me hayan impuesto. Entonces, eso marcó mucha parte de lo que ahora hemos hecho. y viajabas todos los días desde Barbosa hasta Medellín. Todos los Uy, días, qué juicio. todos los días. Y así digamos que no es, para nosotros quienes somos de un municipio acá en el Valle de Aburrá, pues es un asunto del día a día. Para las personas que estaban en la ciudad le decían a uno, ¿cómo que usted viene desde no sé dónde? Pero pensaban que uno estaba llegando como desde hace camino hace 6 horas y no. Fue muy común en quienes crecimos en los municipios ir a estudiar a Medellín, volver a la casa, ir a trabajar a Medellín, volver a la casa. Y durante mucho tiempo fue así. Ya luego sí me concentré más acá en mi vida más dedicada académicamente y en la vida política, porque de muy pelado, eso sí, Bueno, con una inclinación precisa. cuando te gradúas de la universidad, ¿qué paso sigues? No, cuando yo me gradué de la universidad, digamos, yo me convierto en un activista juvenil dentro de la universidad en función del gobierno Uribe. Álvaro Uribe era presidente de la República y yo era un estudiante universitario. Esa era mi relación con Uribe, la de un estudiante que ve al presidente.
la de un estudiante que va a ver al presidente. Y yo creo que ahí como que se crea una conexión muy especial porque siendo muy uribista desde muy jovencito, desde no tener edad para votar, cuando me estreno en cédula, lo veo por primera vez en el Teatro de la Universidad de Medellín. Sí. Y yo lo veo entrar en ese auditorio inmenso de más de 1.700 personas, no sé cuánto, y yo digo, yo algún día tengo que estar al lado de ese señor trabajando. Y la vida me ha permitido esa oportunidad muy bonita. Bueno, sales de la universidad. Salgo de la universidad, Marta, le voy a contar la verdad. Yo salí de la universidad y yo no conseguía trabajo, pero ni aunque me regalara. A mí me decían, están buscando una hoja de vida en tal parte, yo llevo la hoja de vida. A mí me decían, están esperando una hoja de vida en tal juzgado. Y yo decía, a mí no me gustan los juzgados, pero me va a tocar hoja de vida en el juzgado. Me decían, no, ya está ocupada la vacante del juzgado. No me saliera nada, nada, absolutamente nada. Y yo decía, pero ¿qué será lo que pasa? Y durante ese tiempo de ese desempleo, de esa vacancia, la vida es muy tremenda porque yo concentré gran parte de mi energía en el estudio del pensamiento del gobierno Uribe. Sí. Solo. Uno podría pensar en ese momento que desocupe, pero era entender, era escuchar, era verlo, era leer, era escribir columnas, que fue para mí un punto de partida para empezar a crear una relación de opinión con la gente. Y una de esas columnas fue sobre Uribe, en esa época donde yo no conseguía trabajo. ¿Y dónde publicabas tu columna? Un portal que ya dejó de existir, un portal virtual. Y digamos que ese fue mi desempeño hasta que ya empecé a tener algunos temas de asesorías aquí en Antioquia antes de que la vida me recogiera y me dijera, vamos para Bogotá a la campaña presidencial del año 2014. Me fui desde el 13. Así Sí. fue que empezó el camino. Ay, pero excelente. Así fue, Y con ya el se apoyo de fue. la familia, porque eso tiene que ser totalmente con apoyo. Sí, pues la familia del apoyo era decir que usted se va a ir para Bogotá porque eso tiene ahí un antecedente. A mí me llaman, yo hago todo un trabajo de formación dentro de las juventudes del naciente Centro Democrático. Sí. Marta, no había partido. Digamos, el contexto era que Uribe toma la decisión de crear un partido que era el puro Centro Democrático y habíamos unos jóvenes todavía en aquella época y dijimos, vamos a echar esto para adelante. Y ahí me terminan diciendo, para la primera campaña presidencial, usted es el director de jóvenes de la campaña, ahí me voy yo para Bogotá, como el Chavo del Ocho, Marta, sin conocer a nadie. Yo decía, lo peor que me puede pasar es que yo me tenga que volver en 4 días, pero vamos para allá. Y la verdad es que así fue, nos tiramos al agua a ver qué pasaba y así empezó todo este camino. Sí, para los que hemos vivido en Bogotá y somos de provincia, Ajá. el llegar a Bogotá la primera vez genera mucho susto. Pero Marta, cuando tú llegaste a Bogotá, tenías conocidos allá. Yo no tenía a nadie. O sea, nadie es ni un primo de un tío de ese que le va a prestar la... No, no, no. O sea, yo dije, vamos a ver qué sucede. Me voy con unos ahorros muy chiquiticos que me rinden para quedarme una semana por mucho en un hotel y si me tengo que devolver, me devuelvo. Y ahí yo me mandé. Pues no había nada que perder, sino unos tiquetes de bus o de avión. Y así fue que yo me voy a Bogotá. Entonces ya había hecho mi carrera, ya había dejado una base inicial de lo que a mí me gustaba desarrollar, trabajar e idear, pero Bogotá me abre esa posibilidad de ir a guerrearla, literalmente. En el 2013-2014, cuando dijo, vamos a echarnos este partido al hombro desde lo que nos tocaba, que era el trabajo de jóvenes. Bueno, y llegas a Bogotá, ¿y en qué trabajas? ¿Cómo se sostiene? No, pues empiezan las solidaridades de una campaña, que tiene de todo, de lo bueno y de lo malo. Y dentro de los solidarios aparece un amigo de la campaña y dice, ¿usted dónde se va a quedar? Y yo, pues yo no sé, en un hotel, y pues quédese en el apartamento en la oficina mía. Y allá empiezo yo a quedarme, y así fue. Yo con la mente puesta en que eran meses de sofá. ¿Quién es el amigo? Juan David Vélez, además tengo que agradecerle mucho, porque eso hizo que cambiaran muchas cosas. O sea, si eso no sucede, perfectamente yo a los 3 días estaría diciendo, ¿dónde cojo el bus para irme a Medellín? Sí, Tal al cual. terminal. Y él me dice, venga aquí, se puede quedar en esta oficina. Y fue así como sobre esa base yo dije, yo ya rescaté lo básico. Yo ya tengo dónde quedarme y de aquí no me devuelven. Me trago esto como sea. Y empezamos a trabajar. A los 10, 12 días yo ya estaba recorriendo el país defendiendo la tesis del Centro Democrático, en ese momento de la campaña de Oscar Iván Zuluaga a la presidencia. Y ese es un gran punto de partida para todo lo que después empezó
a desarrollarse, pero así fue que se Bueno, construyó. llegamos a esa primera presidencia, no la ganamos con Oscar Iván. Nos la robaron, que ganamos Bueno, la primera vuelta y después apareció lo de Odebrecht, Santos, todo eso, pero bueno, en conclusión, pues no llegamos al ¿y a gobierno. qué te dedicas? Esa primera, tan buena esa pregunta, porque me da la oportunidad de hacer un homenaje. Cuando se llega a esa primera bancada del Senado del año 2014, yo regreso a Medellín, digamos, perdimos la presidencia, ¿yo qué hago? Me tengo que devolver, me devuelvo, y recibo una llamada de una mujer que me termina diciendo, oiga, yo lo conocí a usted en uno de estos recorridos en Villavicencio, me gustó lo que hace, lo que trabaja, ¿usted por qué no se viene a trabajar conmigo al Senado? Y yo le dije, hágale. Una mujer de Villavicencio diciéndole a alguien de Antioquia, véngase a trabajar. Sí. Con esa mujer trabajé en Sí. el Senado, Nora Tovar Rey, hoy en paz descanse, Ay, que sí. falleció en un accidente aéreo hace ya, va a ser 2 años y Sí. medio, en la actividad política. A propósito de todas estas tragedias aéreas que han venido sucediendo, Nora pierde la vida junto con su esposo Guillermo, con el candidato a la gobernación de ese momento, Felipe Carreño, con el diputado, el concejal, se nos mató el partido en el Meta. Ay, Dios Eso santo. fue una tragedia muy grande y es oportunidad porque mira así como fue sucediendo que iba encontrando como unos puntos de apoyo que terminaban conduciendo la vida. Sí. Tanto Juan David en su momento de usted tiene donde quedarse, hasta Nora decirme venga que usted no se queda allá, fueron muchos puntos de apoyo para ir construyendo el camino. Eso sucedía como de una manera, Mágica. sí, pues muy inexplicable, pero muy agradecido con todos Dios pone ellos. los caminos. Yo también lo creo así, no hay Bueno, otra explicación. ¿y qué sigue? Bueno, sigue que ahí yo saco la cabeza para decir, bueno, si yo ya estoy aquí, vamos a aprovechar y me vuelvo un activista en esa época del previo al plebiscito, 2015, 2016. Sí. Y entonces tomamos la decisión de participar. Primero una discusión, ¿participamos o no en el plebiscito? ¿Te acuerdas? Luego la decisión fue sí, participamos y vamos a promover el no. Porque había una tendencia dentro del partido que decía, promovamos la abstención al plebiscito. Y la decisión fue, vamos a votar no en el plebiscito. Sí. Es más, recuerdo mucho ese discurso de decisión del presidente Uribe en un lugar en Bogotá, que además utilizó como analogía un libro del filósofo Fernando González y dijo, aquí empieza un viaje a pie, así se llama el libro, y aquí todos tenemos que iniciar este viaje, suerte y pulso y a lo que podamos hacer, y nos fuimos. Y yo me pego a él, a recorrer el país completo con la tesis del plebiscito. Entonces él empezaba a explicar algún tema agrícola, era un acuerdo inmenso que nos soltaron a los colombianos como entiéndalo, y yo al pie. Ya al poco tiempo él me empieza a decir, vaya usted a tal región, vaya usted a tal ciudad, vaya usted y explique esto. Yo era un joven de una UTL. Sí, claro. Eso llevó muy rápidamente a que nosotros nos andáramos el país, que terminara yo yendo a La Habana, Cuba, que tuviéramos un desempeño allá a nombre del partido que creó mucha polémica, pero él me dijo, vaya Cuando usted. te dijimos que te habías ido a pasar a La Habana, Cuba, y contaste que estabas en el hotel guardado Claro, estudiando. exactamente, y mucha gente se enojó Yo conmigo, me pero en acuerdo. fin, no, que el Centro Democrático se entregó, conclusiones que nosotros fuimos a defender eso, y cuando yo regreso, él me dice a mí, así me recibió, me dijo, yo quiero que usted esté en el Congreso. Pero si usted hace la historia que acabamos de conversar, yo digo, pero ¿cuándo yo aspirar al Congreso? Por supuesto que era un sueño, pero no así de un momento a otro, de venir de asesora, vamos al Congreso, y me dijo, me acuerdo mucho que él me dijo, váyase para Antioquia, que la opinión a usted lo va a acompañar. Y ahí es donde empezamos como todo ese primer camino o ese intento inicial en el 2017 a 18 de buscar la Cámara ese primer momento. Y ahí hablábamos mucho del tema del Congreso y ahí me Sí, acuerdo de los almuerzos y de los consejos y de todo eso. ¿Te sí, acuerdas? claro, claro, eras un niño, la verdad. Eras muy joven, escuchabas mucho, analizabas todo, lo recuerdo perfectamente. Yo iba a buscarte allá a ver Sí. que le decían a uno, pero que a uno le digan vaya para el Congreso. Y yo, pero ¿por dónde? No, es que tú eres una persona que tienes un ángel y que se te nota la inteligencia y la honestidad por encima. Tan linda Marta, gracias. Pero ese fue el punto de partida, Y yo siempre te realmente. lo he dicho a ti, te veo presidenciable. Bueno, Marta, gracias. Ahí vamos.
así como han ido surgiendo esos puntos de apoyo en la vida y esas cosas que uno dice, ¿y cómo fue? Pues aquí vamos en este camino, gracias a Dios. Ahora vamos al tema, ya de ahí llegaste al Congreso, has hecho una tarea hermosa, han habido momentos duros, muy Muy duros, duros. tristes, muy tristes, felices, muy felices. Sí, todos los estados de verdad, de ánimo, nos ha llevado estos últimos 3 años y medio, impresionante. ¿Cuál ha sido la alegría más grande en el Congreso? Yo creo que más personal que política fue en el momento en que el 20 de julio del 2022 yo dije, si es cierto, lo logramos. Es decir, como este es un punto de partida muy importante, ahí sentí yo como una satisfacción muy grande. Digamos, yo no me tiro a la euforia nunca, porque siempre trato de ser como muy moderado en esas reacciones. Pero sin duda ese fue un momento como que yo tengo en mi recuerdo que digo, este es un buen punto de partida, vamos a aprovecharlo. Sabíamos que iba a ser muy duro, no tan duro. Es decir, no imaginábamos de verdad que la tragedia nos iba a tocar. Y nos tocó de la manera más ruin, más dolorosa, con la muerte de un amigo, de un compañero. Tú nos abriste la puerta, cuántas conversaciones tuvimos juntos, cuántos temas, cuántos sueños. Y es, digamos, es muy sensible el asunto porque hablo del crimen contra Miguel. Y Miguel y yo, dos personas de la misma edad, con dos vidas muy distintas, pero cuando nosotros nos encontramos, eso fue como, pucha, aquí pasa algo, o sea, aquí hay algo entre los dos. Eso fue una conexión muy positiva y nos exigíamos el uno al otro, nos empujábamos el uno al otro. Nada, era una cosa que, pues, que pensábamos que íbamos a tener un camino muy largo para trabajar por Colombia los dos. Y recuerdo mucho que en un viaje que hicimos a Estados Unidos juntos, con Paloma, María Sí, Fernanda y ellas, esto tal vez yo no lo he contado mucho públicamente, es que nosotros compartimos cuarto, Miguel y yo, pues de esos en el hotel. donde hay dos camas. Entonces terminábamos esas agendas cuando íbamos a donde Almagro, a la OEA y visitábamos todas esas instituciones y en la noche llegábamos como a conversar, como nos dormíamos conversando de qué pensábamos, para dónde íbamos, qué queríamos. Y esa es la tragedia de Colombia. Eso es un golpe, mejor dicho, muy fuerte que a uno a veces lamenta tanto que este país tiene muy mala memoria. Es decir, una tragedia de esas tan grande y todo siguió como si nada hubiera pasado. Por lo menos políticamente hablando para el país, para nosotros va a ser una huella imborrable, Miguel. Bueno, siguiendo con el tema de Miguel, la investigación continúa, Pues sí, porque ¿quién dio la orden? sí, sí continúa, pero yo he dicho en un par de ocasiones que yo fui a hacerle la visita al cementerio a Miguel, un día después de haberlo sepultado. Y tuve que pedir permiso, nunca había entrado al cementerio central en Bogotá y en la plazoleta donde lo dejaron a él ubicado están como los próceres de Colombia. Donde está el presidente López Miquelsen, López Pumarejo, todos los grandes nombres de la vida patria. Y cuando yo llego, encuentro así en esa misma plazoleta la tumba de Luis Carlos Galán, de Álvaro Gómez y la de Miguel Uribe. Hoy todavía hay discusiones en Colombia sobre quién mató a Álvaro Gómez. Hoy todavía hay discusiones en Colombia sobre la muerte de Luis Carlos Galán, que quién es el responsable. Entonces, ojalá no fuera la regla o se repitiera, pero en ese tipo de magnicidios y con un gobierno como el actual, que lo primero que hizo Petro fue empezar a crear cualquier cantidad de hipótesis, que el ELN, que no sé quién, un montón de ideas Sí. sueltas que en cualquier lugar del mundo uno entendería que lo que buscan es confundir la tesis de una investigación seria. Eso uno y dos, al principal señalado que es el famoso Zarco Aldaníver, miembro de la nueva Marquetalia, de Iván Márquez, a la que Iván Cepeda le recibe llamadas, a ese personaje, dice que fue el culpable, lo mataron al mes en Venezuela. Entonces nadie sabe nada. Ok. Entonces, y yo pues tengo, ojalá me equivoque, ojalá esté muy equivocado, pero yo pues tengo cero confianza en la fiscal general actual, la señora Camargo.
Ojalá yo esté muy equivocado, pero no la veo con un propósito de establecer responsables en esto. Ok. Bueno, volvamos a tu vida. Volvamos. Volvamos a tu vida. ¿Qué proyectos, vamos a hablar un poco ya más de lo político, qué proyectos tienes para el Senado? O sea, vienes de la Cámara, vas para el Senado, ¿en qué comisión te gustaría estar? ¿Qué propuestas traes nuevas para el cambio hacia una mejor Colombia? Marta, cuando uno va a llegar al Congreso, llega con mucha idealización. Yo voy a hacer, yo voy a cambiar, yo transformaré, yo haré todo eso, y eso no está mal, porque es la motivación para trabajar. Sin embargo, después de la experiencia de estos años, lo primero que hay que decir es depende. ¿De qué? Del tipo de gobierno que tengamos. Si nosotros volvemos a tener un gobierno como el actual o un modelo el actual, aquí no hay más respuesta sino soportar y resistir 4 años de un gobierno perversamente riesgoso como sería lo de Iván Cepeda. Ok. Entonces, ahí los sueños y los proyectos y los deseos de uno se terminan reduciendo a contener un gobierno totalitario como eso. Pero si nosotros tenemos un gobierno que responda a lo nuestro, que sea parecido, que no tiene que pensar igual, pero que nos saque de este mal momento, hay un tema esencial de recuperación, se llama seguridad. Si no se elimina la famosa ley de paz total, que es la que le está dando todos los instrumentos a los grupos criminales para crecer como crecen, para golpear a las fuerzas militares como las golpean, para desincentivar a los miembros de la fuerza pública como hoy lo hacen, pues no haremos nada. Entonces, primera tarea, eliminar ley de paz total. Ese instrumento tiene que desaparecer. Eso es lo primero. Y el segundo, aquí hay un propósito mayor que se llama la reducción del impuesto en Colombia. Si no, toda la generación de empleo en el país en el mediano plazo, no en los próximos 2 o 3 meses, en el mediano plazo, va a empezar a irse a pique. Vamos a poder llegar siquiera, inclusive a niveles de pandemia en desempleo. Eso es lo que proyecta inclusive el estudio económico de Bancolombia y otros. Así que 2 temas exactamente. Desmontemos ley de paz total y hagamos la reducción de impuestos que el país necesita o no vamos a poder resistir. Bueno, tú viviste una época que no conseguiste trabajo fácil. Los jóvenes cuando están recién egresados de Eso es las muy duro. universidades es muy complicado y las personas cuando llegan a cierta edad también es muy complicado. Después de los 50 años una persona queda desempleada por un recorte y también es difícil ubicar. ¿Tienes alguna propuesta o algo para los empresarios o algún beneficio económico para si les dan trabajo a estas personas? Marta, la mejor propuesta se llama crecimiento económico, porque Sí, uno no puede crear empleo sobre la base de decretos o leyes. sí. Por ejemplo, yo presento un proyecto de ley que diga al empleador que incorpore dentro de su planta de personal a personas mayores de 50 años, les doy un beneficio. Se queda en el papel, porque hoy lo que estamos teniendo es una circunstancia, es personas tratando de mantener empleo joven y no joven, inclusive personas en prejubilación, que es una garantía de protección, Sí, también las están despidiendo porque la empresa no es capaz de sostener un puesto más con los costos laborales actuales, con los impuestos, con todo, cualquier con el propuesta que salario uno... mínimo. Entonces, si uno no tiene posibilidades de permitir que la empresa llegue y demande servicios y experiencia, tanto o personal joven o persona mayor de 50 años, nos quedamos haciendo lo que uno podría llamar populismo legislativo. Eso suena bien porque uno va y dice, mira, ahí presenté un proyecto de ley para los mayores, sí, pero el fondo es que sin un Estado que tenga las condiciones de generar empleo, de inversión privada sostenible, de reglas de juego que no se modifiquen cada 2 años y que usted sienta la tranquilidad que usted puede venir a Medellín o a Bucaramanga o a Cúcuta o a cualquier zona de Colombia a poner una empresa, tú como empresaria lo sabes más que cualquiera, pues va a ser muy difícil y todas esas normas se van a quedar allí. Como se van a quedar, por ejemplo, las de el contrato de aprendizaje. A los aprendices del SENA les dijeron, venga que les vamos a poner el mismo salario de un trabajador. ¿Qué está haciendo la empresa? Monetizando. Es decir, o con el papel, o más bien, ¿cómo es que dicen? El papel puede con todo. Totalmente. Pero hoy la apuesta es que este país tenga confianza para que las personas puedan invertir y no haya que tener leyes para uno o para otro,
sino que se demanden todos los empleos necesarios en este país. Bueno, Hernán, ya vamos terminando, Pero te ¿cómo quiero así? hacer una pregunta y es si te preguntaran, si te pidieran un consejo para las personas que van a votar a la Cámara y al Senado, ahora que vemos tantos candidatos que se están lanzando al Senado que uno no conoce, que uno no sabe quién es, que uno no conoce su trayectoria, o que uno dice, pero si tendrán la preparación, bueno, en fin, ¿tú qué recomendación les darías a estas personas que van a elegir un candidato para votar? Marta, yo creo que hay que proyectarlo como congresista. Es decir, el criterio debe ser cómo veo yo a esta persona en el Congreso. No solamente que me genere confianza, que me caiga bien, que sea mi amigo, que eso es fundamental a la hora también de definir un voto, sino esta persona dentro del desarrollo de un Congreso podría responder. ¿Tiene la capacidad de estar trabajando permanentemente? ¿O es un vida buena que hay que rogarle para que salga a trabajar? ¿O solamente le gusta el tema de las fotos? Ojo, esos son los criterios que yo utilizaría. Ok, bueno, para votar por Hernán Cadavid, ¿qué debemos hacer? El logo del partido es la lista cerrada. Centro Democrático, ahí estamos Uribe y toda la lista Centro Democrático. ¿Qué pasó que Uribe se puso tan lejos? ¿Sí crees que va a haber, si va a llegar? Mm, Hay que hacer que salga, hay que hacer que llegue y esa es nuestra tarea. Sí, Por eso no se puede perder un solo voto que no sea útil. Hay que sí. lograrlo con él. Bueno, entonces ya Perdón sabemos la tos se me ahogó el muchacho aquí, ¿qué vamos a hacer a la hora del voto. a la hora del voto? Me No, puso no, no, no. nervioso. Bueno, pero ya sabemos entonces, Hernán nos invita a votar por la lista cerrada al Senado del Centro Democrático. Entonces solamente hay que marcar El logo del el logo partido. del partido, no ir a buscar un candidato, sino logo, para que lleguen más. Ni ¿Así? número en Senado, ni número ni fotos, solamente el logo. En cámara sí hay que buscar número. Ok. Bueno, ¿y con quién estás trabajando en cámara? Con Ana Ligia Mora, la estoy ayudando. Sí. 117, en mi opinión, una funcionaria excelente, ya fue diputada de este partido, directora de Corantioquia, exsecretaria de Medio Ambiente de Medellín, y en mi opinión cumple con esas tareas. Una persona que está todo el tiempo en trabajo, en función, que no hay que rogarle para trabajar, es la garantía de un buen congresista. Bueno, Hernán, qué rico haber tenido acá Marta, gracias a a mi ti. amigo del alma. A ti, gracias por todo. Y Te acuérdate quiero mucho. el contrato que ¿cómo es que es la promesa que me tienes cuando ¿Cuál seas es? presidente? Dígala. Cuando sea presidente, Chloe, también tú también vas. También la vamos a llevar. Vamos a hallar a Chloe, nos va a invitar a amanecer a la casa del Palacio Nariño. Promesa. Promesa. Voy con mi esposo, con mi hija y con Chloe y con mi amiga. Y con mi Te iba a amiga. dejar por fuera. Mejor dicho, hay que ir a ver, pero primerito me le haces una misa a la casa, ¿listo? La purificamos. Por favor. Marta, gracias. Bueno, muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta entrevista y próximamente tendremos más invitados. Gracias, Marta. Un abrazo a todos. Gracias. Chao.